Hola, te doy la bienvenida al podcast Armonía y Bienestar. Soy Diego Camurri. Gracias por unirte y compartir conmigo este viaje de descubrimiento, de evolución, donde buscamos vivenciar lo maravilloso de la conexión con nuestras esencias. Hola, espero que estés muy bien. En este episodio vamos a continuar profundizando sobre el concepto del duelo, más bien llevado a la adaptación sobre la pérdida de alguien, que es lo que más cuesta. Generalmente, si es sobre otros aspectos, con un poco de herramientas, actitud se sobrelleva, pero cuando el duelo está vinculado a alguien que amamos es mucho más duro. En el episodio anterior comenzamos a trabajar sobre las fases del duelo y vimos que luego del shock, en donde nos sentimos abrumados, desbordados, confundidos, aparece primero la etapa de negación, donde intentamos amortiguar el golpe de la pérdida y aplazar parte del dolor, y dentro de la negación la evasión, que básicamente nos conduce a esto de querer irnos todo el tiempo de un lugar, de la casa. Uno necesita todo el tiempo querer irse, o muchas veces estamos ausentes sin poder llevar la atención a lo que estamos haciendo, por ejemplo leer o ver televisión o trabajar. Nos cuesta mucho enfocarnos y tener concentración. El enojo en el duelo es la segunda etapa luego de la negación. Transitar por esta etapa del enojo no solo es normal, sino que también es necesario. Y si bien cada uno de nosotros experimentamos el duelo de diferentes maneras, pasar por el enojo es parte de sanar el dolor de la pérdida. La ira o el enojo, la frustración es una reacción frente a la pérdida, cualquier sea su tipo. La persona que vive un duelo se enoja por la pérdida misma sin que necesariamente haya una persona que sea directamente objeto de su enojo, de su rabia, de su malestar. Esta emoción se produce cuando nos enfrentamos ante la impotencia e incertidumbre de la pérdida. Por ejemplo, frente a la muerte de un ser querido, a veces los creyentes, por ejemplo los religiosos, se enojan con Dios porque no respondió a sus rezos, a sus plegarias. Se enojan a veces con los médicos por no haber sabido salvar a esa persona, o incluso con la persona que falleció, porque a veces nos sentimos abandonados por ella. De todas maneras, los duelos muchas veces no son de manera directa. A veces no logramos entender que lo que nos pasa está vinculado de manera directa con ese ser que fue importante para nosotros, pero que ella no está. A veces los enojos son fuera de contexto. Por eso, en ciertas ocasiones, hasta la persona misma que está doliente dirige la ira hacia esa persona misma, hacia uno mismo, por ejemplo. Así es donde podemos atravesar por sentimientos de culpa, como pensamientos que del estilo pude haber hecho más, o pude haber hecho algo más, o haberlo hecho mejor, cuando no necesariamente es así. Y entonces a veces se puede hasta incurrir a un automaltrato físico o un maltrato emocional hacia uno mismo. Como cualquier otra emoción, el enojo debe ser claramente identificado así, como sus causas, para poder procesar adecuadamente esa sensación, ese sentimiento, esa emoción, e incluso transitar a la siguiente etapa del duelo que nos vaya acercando hacia la sanación. Procesar el enojo es comprender las razones y las conductas que lo originan, de manera que nos permita asumir una nueva forma de ver la situación y adquirir un cambio de conducta que no sea dañina para nosotros ni para quienes nos rodean. Es de suma importancia no negar ni el dolor ni el enojo. Debemos permitir que los sentimientos afloren, de manera que el dolor vaya disminuyendo al hacer consciente aquello que sentimos. Y si eso significa irte a la mitad de la nada, donde nadie te vea, donde nadie te escuche, y poder gritar, desahogarte, tirar cosas, romper algo viejo que tengas en desuso, hacelo. No podemos enmascarar el enojo. Necesitamos ser humildes
y reconocer muchas veces que lo que estamos viviendo nos desborda y es muy superior a nuestra comprensión. Cuando hayas liberado toda esa energía, podés escribir expresando tus sentimientos por la pérdida, podés pintar, bailar, expresar, hablar con alguien de tu confianza, con un terapeuta, es decir, sublimarlo, poder hacer de eso duro y difícil que se está viviendo algo un poco mejor. Podés moverte también, practicar algún tipo de ejercicio, caminar, correr, andar en bicicleta puede ayudarte. Recuerda que el ejercicio nos ayuda a producir dopamina, una de las hormonas que tiene que ver con nuestra sensación del bienestar. La negociación en el duelo es la tercera fase por la que se suele atravesar al enfrentar una pérdida. La etapa de negociación, también llamada como la fase del reproche, del regateo, tiene por objetivo procesar una carga emocional que viene tras la pérdida a partir de ideas que se van acomodando para asimilar los hechos, como si uno a veces pudiera negociar con el destino básicamente, y que generalmente van acompañadas de frases como si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, como intentar corregir lo sucedido. Estos reproches son normales y deben ser pasajeros hasta que la persona en duelo entienda que la pérdida era inevitable y procese sus emociones hasta sanar su dolor. Las expresiones de este tipo permiten exponer un orden de ideas que ayuden a poner en claro los hechos que sucedieron e ir especificando qué es lo que nos causa dolor para manejarlo de una forma mejor, y esto generalmente es de manera totalmente inconsciente. Asimismo, ante la imposibilidad de deshacer los hechos, cuando se cae en cuenta que, aunque no se desee, no se puede volver el tiempo atrás, la persona en duelo comienza el proceso de negociar propiamente hablando. La negociación, además, nos ayuda a paliar el dolor que al negociar se espera que éste desaparezca, aunque en realidad lo que se está haciendo es, por un lado, reconocer lo que se siente y por otro lado, organizar ideas más claras en torno a esas emociones. Esto irá ayudando a aceptar la pérdida y eventualmente a sanar. No obstante, se debe considerar que en esta etapa se corre el riesgo de vivir un momento de culpa y remordimiento por ese hubiera o hubiese pasado tal o cual cosa, lo que muchas veces puede interrumpir el tránsito hacia esa sanación. Si existe un momento de culpa, deberá tratarse adecuadamente, ya que esto puede llevar a una depresión. Por su parte, la negociación debe vivirse y no evitarse. Lo recomendable es tener paciencia en el tránsito de cada etapa, porque para cada persona es diferente el tiempo en que cada una de ellas vive este proceso del cual estamos hablando. La depresión en el proceso del duelo suele ser la cuarta etapa de este tránsito por la pérdida, que si bien es un momento duro y suele aparecer a los 10, 11 meses, inclusive cerca del año luego de la pérdida, es el punto más cercano a sanar la herida. La depresión es el enfrentamiento con la situación de manera contundente y hasta realista. La pérdida entonces se ve como algo inminente. En esta etapa hay una certeza frente a la pérdida que se expresa muchas veces con aislamiento o rechazo a la socialización. Se experimenta tristeza, miedo o incertidumbre hacia el futuro. Si la ausencia es definitiva, quien experimenta este dolor se estará preguntando cosas como ¿qué será de mí? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo será mi vida en el futuro? Los pequeños detalles de la vida comenzarán a preocupar al doliente, incluso temas que anteriormente no le preocupaban. Al llegar a esta etapa, quienes transitan por el duelo están aceptando la situación, y es cuando el dolor es más vívido y continuar es un gran esfuerzo. ¿Para qué seguir si ya no tengo a...? Y ahí es donde a veces se claudica, donde se vive un dolor más profundo. Los síntomas de depresión son evidentes: un sentimiento de vacío,
pérdida de motivación, agotamiento físico y mental, deseo de a veces dormir largas horas o hasta a veces insomnio, irritabilidad, impotencia. Las personas en duelo están haciendo frente a lo irreversible y no hay camino de regreso. Enfrentar el dolor mediante la depresión, en este caso, es parte de un proceso normal y debe diferenciarse con claridad frente a lo que pudiera ser un padecimiento mental profundo y que requiera un tratamiento de un enfoque especializado. La mejor manera de sanar la herida es aceptando el proceso y exteriorizando lo que sucede, las emociones que se viven y la incertidumbre que hay frente a los hechos. Sentir esta depresión y en general sentir el proceso del duelo puede darnos la serenidad que tanto anhelamos. Hasta aquí son fases de dolor y ahora necesitamos tener, como dijimos anteriormente, un momento bisagra. Necesitamos llegar al punto de inflexión donde tenemos que viajar hacia adentro y resurgir, donde el punto de inflexión lo marca el entendimiento, donde estamos mucho más ávidos de buscar, de leer, de aprender, de recurrir a conocimientos, y luego de ese entendimiento más bien intelectual aparece la comprensión, que es la asimilación emocional de lo que yo ya pude entender previamente, para así luego llegar a la próxima fase, que es la fase de la aceptación. Una vez aceptada la pérdida, las personas en duelo aprenden a convivir con su dolor emocional. Luego de esto podemos continuar con nuestro proyecto de vida, honrando lo vivido y también lo perdido. La aceptación da fin al duelo. Luego de haber pasado por la dura etapa de la depresión, asumir la irreparable pérdida es esta quinta etapa por la que se llega a sanar a una herida como la muerte de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad o una ruptura abrupta de una relación, por ejemplo. ¿Qué caracteriza a la aceptación? La aceptación se caracteriza porque la persona va adquiriendo cierta paz, puede ir retomando la vida diaria de una manera mucho más fácil y sencilla. Quien está en duelo deja de tener necesidad de hablar de su propio dolor, acepta lo irreversible de su pérdida, encuentra una reconciliación con la realidad, se hacen las paces con el dolor, se retoma el presente y se comienza a soltar ese doloroso pasado. La vida vuelve a tener su propio sentido. La persona en duelo, al entrar en esta etapa, comienza a tener nuevas misiones de vida, nuevos proyectos de vida. Hay esperanza en el futuro, hay un deseo. Ya se puede nombrar al ausente sin emociones exageradas o desorganizadas. Ya se van creando nuevos vínculos con la pérdida. Se trata de una etapa de evaluación personal y privada en la que el doliente hace su propio balance sobre la vida, encontrando un refugio de paz donde aprende a vivir en un nuevo contexto en el que no estará ese ser querido. Para llegar a la etapa de aceptación y así lograr un sano proceso del duelo, es importante que tras el shock de la pérdida se enfrenten esas emociones, que se transite por las diferentes etapas del duelo, aun cuando cada una de las personas le lleve el tiempo que sea necesario para cada momento de ese resurgir, y que pueda trabajar esas emociones que están relacionadas con cada fase. Debe ser un proceso interior necesario para poder continuar la vida de una manera estable y saludable. En caso de que la persona que sufre la pérdida sea incapaz de poder procesar este dolor y lo evite, retomando la vida como si nada hubiese pasado, el duelo se vivirá de una manera más patológica y a la larga causará más daño. Así también, quedarse solo en el dolor inicial, sin vivir todas las etapas del duelo, o perpetuarse en una etapa sin llegar a la aceptación, no va a ser sano y puede causar desórdenes emocionales y mentales. Es por ello que el doliente o quien pasa por el duelo lo vive de mejor manera cuando va acompañado por un profesional de la salud. Si pasaste por una situación similar a esta,
te invito a que hagamos este ejercicio. Cierra los ojos, conéctate con la respiración, que sea una respiración suave, serena, muy pausada, muy natural. Y te invito a que visualices, imagines, que pienses delante tuyo a esa persona que perdiste. Conéctate con cada detalle, sus facciones, sus gestos, su perfume, su ropa, todo lo que te conecte a ese ser. Y le vas a decir desde tu corazón: tomo la vida que compartimos, toda, entera, con lo bueno y lo malo. Y tomo esa vida y la voy a aprovechar para alegría tuya, para alegría mía y en tu memoria. Sujeto la vida que nos dimos y la tomo con fuerza y le doy la honra, y a partir de ahora voy a hacer algo bueno con ella. Te tomo completo, te tomo completa. La vida sabe lo que es mejor para mí. Te guardo en mi corazón y te dejo ir. Ahora te dejo ir. Por favor, mírame con buenos ojos, que yo me quedo hasta que el amor nos vuelva a encontrar. Y cuando llegue mi momento, voy. Tu lugar está en tu lugar y mi lugar está en mi lugar. Pasar por estas etapas nos dice que hay buenas y malas noticias. Las malas noticias son que muchas veces nos sentimos muy mal. Las buenas noticias son que nuestra mente está sana y que necesitamos que se siga procesando para poder mantener nuestro estado de salud y avanzar en la vida. En un próximo episodio vamos a profundizar cómo identificar si se vive en un duelo pendiente o bloqueado, y vamos a trabajar sobre los duelos transgeneracionales. Así que con mucho gusto te espero. Gracias. Espero de corazón que este episodio de hoy te haya gustado y que te sea útil de ahora en más. Y si sabes de alguien que esto le pueda ayudar, por favor compartilo, que se expanda el mensaje. Espero con mucho placer tus comentarios, críticas, propuestas, sugerencias sobre los temas que desees que incorporemos en los próximos episodios. Muchas gracias por tu apoyo. Para conectarte conmigo, para mandarme tus comentarios, tus críticas, tus propuestas, tus sugerencias, tener una entrevista o una consulta privada conmigo, me podés encontrar en Facebook e Instagram como @camurridiego. Sentite libre de contactarte conmigo para lo que desees. Espero que estés muy bien. Te mando un abrazo de alma a alma.